queridos compatriotas del pueblo que hoy acompaña esta jornada de los 201 años. Estas reflexiones que hoy vamos a presentar aquí son el resultado de un proceso de construcción y de aprendizaje intenso de lo que ha sido el rescate de la raíz más profunda de una política nacional y de una política exterior profundamente comprometidas con la independencia y con los ideales de nuestro libertador Simón Bolívar. Aprendizaje donde nosotros hemos tenido el privilegio de estar como alumnos del comandante Hugo Chávez en su proceso de construcción y diseño de lo que hoy vamos a compartir en esta sesión especial. Hace 201 años, Venezuela daba el paso de anunciar su independencia con una declaración oficial. Un documento que en su contenido era expresión del gran debate que se abrió en la sociedad venezolana de la época, sobre los caminos posibles a seguir, sobre el destino de la recién fundada República, de aquellas provincias unidas que formaron la llamada Confederación Americana de Venezuela. Ya temprano, en este documento fundacional, nuestros padres fundadores marcaban con fuerza lo que con el tiempo el genio del libertador desarrolló como cuerpo fundamental de ideas, como doctrina, lo que fue el sueño, el proyecto, la obra iniciada por los libertadores hace 200 años. En primer lugar, por supuesto, una visión absoluta de la independencia, que desde el primer momento concentra el independentismo y el anticolonialismo en su núcleo fundamental, pero que además contiene el germen del antiimperialismo. Decían los padres fundadores en el acta recién leída por el diputado Yarle Herrera, comillas, como todos los pueblos del mundo, estamos libres y autorizados para no depender de otra autoridad que no sea la nuestra y tomar entre las potencias de la tierra el puesto igual que el Ser Supremo y la naturaleza nos asignan y a que nos llama la sucesión de los acontecimientos humanos y nuestro propio bien y utilidad. Y prosiguen en este documento fundacional diciendo, nosotros, pues, a nombre con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, estados libres, soberanos e independientes, y que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la corona española o de los que se dicen o dijeren sus apoderados o representantes, y que como tal Estado libre e independiente tiene un pleno poder para darse la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos. A la lucha por la independencia se asoció aquella idea fundamental de que todo el colectivo humano que hizo vida en la llamada América antes española constituye un solo y mismo cuerpo, y que la tarea titánica de alcanzar la independencia solo podría concretarse sobre la base de los profundos lazos de hermandad y unión entre las repúblicas que empezaban a surgir del proceso de emancipación de España. El acta del 5 de julio contiene el mandato de lo que hoy es la unidad latinoamericana y caribeña como tarea indisociable y necesaria para la gesta de la independencia, al afirmar, comillas, mas nosotros, que nos gloriamos de fundar nuestro proceder en mejores principios y que no queremos establecer nuestra felicidad sobre la desgracia de nuestros semejantes, miramos y declaramos como amigos nuestros compañeros de nuestra suerte y partícipes de nuestra felicidad, a los que, unidos a nosotros por los vínculos de la sangre, la lengua y la religión, han sufrido los mismos males en el anterior orden, llamándolos más adelante en el mismo documento del Acta de la Independencia, amigos, hermanos y compatriotas. Así, la patria que emerge del acto fundador del 5 de julio es la venezolana en la realidad, pero ya lleva en su espíritu la nación de repúblicas con la cual el Libertador
formuló su doctrina de unión fundamental. Unida con lazos que el cielo formó, la América toda existe en nación. Dice la última estrofa del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Hay que recordar que el Gloria al bravo pueblo fue inicialmente una canción patriótica compuesta en el año 1810. ¿Qué expresan estos versos que parecen escritos el día de ayer? El sentimiento y la conciencia de la unidad nuestra americana, la voluntad política de existir desde y más allá de las distintas formaciones nacionales como una sola nación, una nación de repúblicas, para decirlo una vez más con Bolívar. Y si se trata de decirlo con Bolívar, citemos simplemente un extracto de la Carta de Jamaica, 6 de septiembre de 1815, que es un manifiesto político impregnado de estos conceptos profundos. Comillas, Bolívar: es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación, con un solo vínculo, que ligue sus partes entre sí y con el todo, y que tiene un origen, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que han de formarse. Cierro comillas. Todavía hoy nos impresiona la sincronía espiritual de pensamiento que hubo entre los autores del acta del 5 de julio y el pensamiento rector del Libertador que guió toda la primera etapa de la lucha por la independencia en el siglo XIX. Esta formulación teórica tuvo una expresión concreta en las primeras décadas de esa intensa batalla que significó derrotar el poderoso imperio español en nuestras tierras. El Libertador concibió una sucesión de centros de poder integradores alrededor de tres grandes espacios geoestratégicos. El primero, la fundación de Colombia y la cohesión alrededor de un solo gobierno de las provincias de Venezuela, Nueva Granada y Quito, en lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Segundo, de manera simultánea, obró por la consolidación de la independencia y confederación con el Perú y la fundación en el corazón de Sudamérica de esa gran república Bolivia que lleva su nombre y por siempre llevará su espíritu. Y el tercer eje de fuerzas de grandes espacios geoestratégicos fue la convocatoria al Congreso de Panamá, con la intención expresa de unir en un solo gobierno y con pactos de protección mutua a todas las repúblicas ya independientes del Imperio Español. Todo este proyecto se fue configurando sobre la base de principios sólidos, puros, transparentes, auténticos, originarios, nuestros, principios republicanos antimonárquicos, principios independentistas de clara vocación anticolonialista y antiimperialista, principios de unión y consolidación de nuestra región como un gran poder regional y mundial. Esos principios se conjugaron con una visión genial y completa que tenía el Libertador de los poderes y las corrientes más influyentes de su época. Una acertada visión geoestratégica, global del mundo, cuando aún no existían las herramientas tecnológicas que permitieran concentrar esa visión panorámica de la realidad. El Libertador tuvo las riendas del pensamiento y de la acción de su época, como constructor de estados republicanos, como conductor de ejércitos unidos suramericanos y como creador de la gran doctrina capaz de hacer este mundo nuestro un mundo de hombres y mujeres libres, respetados y verdaderamente humanos. Si pensamos en la realización de los grandes objetivos de existencia de nuestra patria, con imperios más agresivos y peligrosos que los que se conocieron en el pasado, solo es posible concebir el alcanzar la felicidad social, entendiendo y haciendo realidad con la misma fuerza creadora y la misma energía de acción la doctrina de nuestros fundadores llevada a su máxima expresión por el Libertador Simón Bolívar. Pero no en vano era el hombre de las dificultades y había fusionado, para decirlo con Gramsci, el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. La batalla política por la unidad era a largo plazo,
pero por esta idea grandiosa valía la pena luchar como él lo hizo hasta el último aliento. Su lúcida prédica unitaria fue constante a través del tiempo. Véase, por ejemplo, este fragmento de la carta que le dirige el 12 de junio de 1818 a Juan Martín de Pueyrredón desde Angostura, a las orillas del Orinoco. Como nos lo recuerda y cita permanentemente el comandante Hugo Chávez, en pleno fragor de guerra en Venezuela, Bolívar es capaz de ver más allá. Bolívar, comillas, excelentísimo señor, cuando el triunfo de las armas de Venezuela complete la obra de su independencia, o que circunstancias más favorables nos permitan comunicaciones más frecuentes y relaciones más estrechas, nosotros nos apresuraremos con el más vivo interés a entablar por nuestra parte el pacto americano, que formando de todas nuestras repúblicas un cuerpo político, presente en América al mundo con un aspecto de majestad y grandeza sin ejemplo en las naciones antiguas. La América así unida, si el cielo nos concede este deseado voto, podrá llamarse la reina de las naciones y la madre de las repúblicas. ¿Con qué se topó el libertador en su camino? ¿Con qué se toparon los libertadores y nuestros pueblos en su camino? Con la traición de la época, con el viejo caudillismo oligarca y terrateniente que veía a las nacientes repúblicas como sus comarcas particulares, que por su ambición mezquina y su egoísmo económico era el grupo social más propenso a la intriga y la conspiración antibolivariana, intriga que desde sus primeros días el naciente imperio estadounidense organizó milimétricamente contra el libertador y contra los intereses de nuestro pueblo. Desde el momento fundador de nuestra vida republicana se fue perfilando un duelo histórico, el duelo ideológico, político y de valores entre la doctrina de los libertadores, la doctrina del libertador Bolívar y de Monroe, que traza la línea divisoria entre patria y colonia en nuestro continente. Durante los siglos XIX y XX se batieron en duelo las ideas y el proyecto de emancipación de los libertadores y la herencia que nos dejaron con el proyecto de Monroe, de América para los americanos. El proyecto de la élite imperial estadounidense, heredera directa de la visión colonialista británica. Incluso, antes de ser formulada formalmente como tal, la nefasta doctrina Monroe comienza a ser practicada por el gobierno de los Estados Unidos, especialmente contra Bolívar. Antes de su celebración y durante su transcurso, el Congreso de Panamá fue saboteado sistemáticamente por los Estados Unidos. Apenas asomaba en el horizonte nuestro americano la constitución y consolidación de la ficcionía propuesta por el libertador, Estados Unidos llevaba a su máxima y casi perfecta expresión el principio aquel de divide y vencerás. En tal sentido, fueron giradas instrucciones a los agentes diplomáticos en toda nuestra América para que impidieran a toda costa la realización del proyecto unitario bolivariano. Estos agentes se dedicaron no solo a difamar políticamente a Bolívar, sino a intentar asesinarlo moralmente. El gran historiador colombiano Indalecio Líbano Aguirre lo expondrá magistralmente en su obra El Congreso de Panamá, Bolivarismo y Monroísmo de 1968. Dice Indalecio Aguirre, comillas, el siniestro John Poinsett en México, Anderson en Bogotá, William Tudor en Lima, por solo citar los principales, organizaron entonces una verdadera red de intrigas, cuyos hilos se movían en Washington y en las sedes centrales de las logias del rito yorquino. Intrigas que se orientaban a ofrecer toda clase de estímulos al espíritu regionalista y a las rivalidades de las distintas repúblicas hispanoamericanas, a fin de crearles constantes obstáculos a la formación de la Liga Confederal ideada por Bolívar. Dividir al sur mientras se unificaba el norte.